Mari Pulamuen, Mari Compuché, Compu Buenuy, Compu Ñañas. Bienvenidos aquí a Muley Zungú, el informativo de Hualquintún TV. Tenemos una edición cargada de noticias, de novedades, de todo lo acontecido en las últimas horas aquí en nuestra ciudad, bueno, también alrededores. Así que lo invitamos a que se quede compartiendo con nosotros alrededor de una hora toda la información. Luego de los saludos correspondientes, le vamos a dar paso a las efemérides de la agencia Telam que corresponden a este día 15 de febrero. Ahí pasaban las efemérides, ahora vamos a dar paso a la primera información del día. El gremio ATE se movilizó el día lunes en toda la provincia de Río Negro, donde se manifestaron las situaciones a mejorar por parte del Estado. Úrsula Caracoche, secretaria general de la seccional Bariloche, informó que hay muchos puntos a tener en cuenta, pero que uno de los más importantes es la reapertura de paritarias y la mejora de las condiciones en todos los sectores estatales. Este próximo viernes se desarrollará una reunión con todos los ministros de la provincia. Se ha definido desde el Consejo Directivo Provincial una jornada provincial de lucha porque ya estamos en febrero y no se estaría cumpliendo el acuerdo de reapertura de paritarias para los estatales de la provincia de Río Negro, donde podamos discutir el aumento salarial para el año 2022, entre otros puntos importantes que tienen un retraso significativo, como por ejemplo el pase a contrato de los trabajadores y trabajadoras de la educación que se encuentran contratados bajo horas cátedras cuando en realidad son porteras y porteros. Una infinidad de reivindicaciones de los compañeros y compañeras de salud, bueno, entre otros puntos que tenemos que llevar a la mesa de la función pública. Este fin de semana hemos sabido que en una reunión informal entre el secretario adjunto de ATE Nación, Rodolfo Aguiar, y la gobernadora Arabela Carrera, han llegado a un acuerdo y se ha convocado a nuestro sindicato a una reunión con el gabinete de la provincia de Río Negro, es decir, con los distintos ministros, ministras y secretarias de las distintas áreas, para el día 18, este viernes, y reapertura de paritarias el día 22. Así que desde ATE Seccional Bariloche estamos convocando a todos los sectores de salud, desarrollo social, CENAF, de educación, Secretaría de Trabajo, IPROS, demás, desde desde Bariloche hasta Ingeniero Jacobasi, a realizar una asamblea el día jueves a fin de discutir el pliego de reivindicaciones que vamos a llevar a esa reunión del gabinete y cuál es la propuesta que vamos a llevar a la mesa de la función pública. Algo que desde ya hemos adelantado desde nuestro sindicato es no estamos dispuestos a aceptar un aumento salarial que no
tenga que ver con la proyección inflacionaria para este año y mucho menos el método de cuotas que no se siente, que no nos alcanza ni siquiera para pagar los intereses de los préstamos que tenemos que pedir para pagar los alquileres. Bueno, como ya está planteado el compromiso de reunión con los ministros y de la mesa de la función pública, hoy lo que principalmente queremos anunciar es la importancia que las compañeras y compañeros el jueves participen en la asamblea de su sector para poder definir de manera democrática qué propuesta vamos a llevar frente a las ministras, ministros y a la mesa de la función pública respecto del aumento salarial. La reunión con el gabinete es este viernes a las 18 y la reunión con la mesa de la función pública es el día 22. El día lunes el equipo de Walkington TV se trasladó a la provincia de Chubut, más exactamente a la ciudad de Esquel, donde hubo una movilización por parte de varias comunidades allí en la estación del ferrocarril. Así que lo invitamos a que preste atención a la siguiente nota, ya que la histórica comunidad Nahuelpan, situada a 17 kilómetros de Esquel, en Chubut, llevó adelante una acción de visibilización junto a otras comunidades mapuche tehuelche. La medida fue realizada antes de que saliera la trochita con turistas hacia la comunidad. Fue en rechazo a la campaña de persecución del que son objetos. Actualmente, la comunidad está siendo hostigada judicialmente y perseguida por la policía al servicio de los terratenientes. 85 años después del violento desalojo del año 37, los Nahuelpan vuelven a ser denunciados por supuesta usurpación de su propio territorio.
las autoridades ya saben bien lo que hay que tribunal saben bien lo que está pasando en el mundo. No lo son ninguna situación. Más se propone que se llevan los quieren sacar a los pocos. Bueno, yo estoy para que las autoridades provinciales, no sé si llega a la nación, no sé, pero la otra provincia también seguro que van a quedar y para nosotros es un día con una esperanza. No vamos a decir que esto no va a solucionar todo, pero ser una esperanza que nos puedan escuchar. Y también la comunidad de la provincia, que todo el otro también la región. Ojalá llegue a la nación, porque los comercios tienen que ser también son una escucha por los nosotros, haciendo los trabajos. Tenemos nada más para vivir, para sobrevivir, y tener un poco que los hijos no anden en la ciudad, levantándose, tomando, es la cosa. Tener su familia que trabaje en su propio casa. Y eso es lo que veo. Nada más. Eso no va a facilitar. ¿Tiene algo más para agregar? ¿Quiere contar alguna otra cosa? Nosotros el 20 de marzo hacemos el médico, que nosotros que hay una participar en las comunidades de los negros, que tienen que ser de todas partes. Entonces, estamos preparándonos para eso. Así que, el 20 de marzo, la segunda 219, el 20 comienza y termina el 22. Y se detuvo el 23. Esto es vamos a estar juntos. Y después esto también es una vez. Es todo lo que... Pero sí, esto es mi casa, toda la comunidad. Eso que me da comunidad. Es esto que la verdad que respeto. A las cosas y la gente que Ahí pasaban las palabras del Lamuén Ángel Quilaqueo, lonco de ahí de la comunidad Nahuelpa. Cambiamos de tema. Este martes se dio inicio a una nueva campaña con el registro civil móvil en el centro cívico de nuestra ciudad. El mismo estará atendiendo de 9 de la mañana a 15 horas para realizar todo tipo de trámites vinculados a esta entidad. El día miércoles estará arribando a la sede del barrio Muticias, el día jueves en el Club Virgen Misionera y el día viernes en el Club de Regatas. Continuamos con que el día sábado va a estar en las 270 viviendas, el domingo en el barrio El Cóndor y finaliza el día lunes en el barrio Omega. Es la segunda etapa que habíamos anunciado ya en el año 21, que bueno, no se pudo concretar en diciembre, pero ahora lo estamos llevando a cabo, que empezamos hoy en el centro cívico. Nosotros continuamos en el barrio Muticia, en la sede de la Junta Vecinal. Ya el miércoles nos estamos trasladando a la zona oeste, que es el Club Virgen Misionera, y en esta oportunidad el viernes vamos a llegar a lo más profundo, que es la zona oeste en el Club Regata, debido a que varios ciudadanos de ese sitio nos habían requerido nuestra presencia. Así que bueno, nunca fuimos ahí y en este momento estamos llegando a lo más alto de los kilómetros de la avenida Bustillo. Jorge, ¿qué nos puede decir de esta primera jornada aquí en el centro cívico? Bien, ha sido bien aceptada, como siempre, cada vez que llega este móvil provincial. Ya se repartieron muy temprano 120 números. Nos habíamos comprometido a realizar, a atender 100 personas diarias, pero bueno, se ha colmado antes de las 9 y decidimos entregar unos números más, así que bueno, estamos conformes con lo que se está realizando hoy. Lo que estamos realizando, debido a que ya va a empezar el ciclo electivo de los chicos, son las actualizaciones de 5 a 8 años que deben traer el acta de nacimiento y acompañado por uno de los progenitores, actualizaciones de 14 años que pueden venir solo, pero sobre todo se está viendo mucho renovación de pasaporte, cambio de domicilio y algunos extravíos o robo por DNI.
Se finaliza en el día. En el caso de los DNI debemos esperar 10 días, 15 días para que llegue a su domicilio que declara el ciudadano, sino a nuestra oficina seccional. En este caso estamos atendiendo todo residente de nuestra ciudad, que es importante, ¿no? Si se acerca algún turista también van a ser atendidos, pero se están acercando casi todos residentes de nuestra ciudad. Bueno, para entonces este primer día del recorrido del registro civil móvil se completó el cupo que estaba previsto de atención y obviamente colmó las expectativas. Sí, colmó las expectativas como siempre, y siempre invitamos al vecino, al ciudadano que se acerque para poder ofrecerle este servicio que se gestiona, ¿no? Durante todo el año, para poder llegar al vecino, al domicilio más cercano de ellos, y no se tenga que trasladar hasta nuestra oficina seccional. Lo bueno de este viaje es que nos han facilitado una nueva valija nueva, en la cual nosotros, aquellos barrios que no puedan ser atendidos, algunos vecinos que no se han podido atender, vamos a ir, nos vamos a instalar en cada junta vecinal con la valija, y vamos a estar 2 o 3 días en ese barrio y ir solucionando de a poco este problema de documentación. En la jornada de este miércoles, ¿dónde van a estar? Estamos en el barrio Motiza, que es el miércoles. El jueves estamos en el Club Virgen Misionera. El viernes vamos a estar en el Club de Regata, el kilómetro 20 de 800. Y el sábado vamos a proseguir en el barrio 270 viviendas, que quedan calle 2 y 11 de ese barrio. El domingo vamos a estar en la capilla Santa Clara de Asís del barrio El Cóndor. Y el lunes vamos a finalizar en el barrio Mega. El horario de atención que han definido para el registro civil móvil en Bariloche es de 9 a 15 horas. Lo que yo le sugiero a todas las personas que se acerquen unos minutos antes de las 9, así pueden recibir el número para ser atendido en el día. El pasado 1 de febrero, la familia Mardones, oriunda de Nireguau, perdió una de sus viviendas en un incendio generado con un cortocircuito. En el lugar vivían una abuela con 2 de sus nietos, que por suerte no sufrieron lesiones. Actualmente las 3 personas se encuentran viviendo con otros familiares en tanto se pueda reconstruir su vivienda. Ellos agradecieron a todas las personas que donaron materiales, ropa, elementos y dinero para recuperar lo perdido. Bueno, el incendio de viviendas fue el 1 de febrero y vivía mi mamá de 70 años, mis sobrinos de 18 y mi sobrina de 18 también. El incendio se generó por un cortocircuito del pilar del vecino, que tenía un cable coso y se generó en el lado del vecino. Es difícil porque mi mamá y mi sobrina están viviendo conmigo en mi casa, mi otro sobrino está viviendo con su hermano, pero mi mamá perdió todo. Lo de más de 40 años lo perdió todo, no quedó nada. Perdimos todos los recuerdos, todo lo vivido en esa casa se perdió todo, porque no quedó nada. Gracias a Dios solo material, no hubo pérdidas de nada, ni siquiera un animal, nada, no. Y a partir de este hecho se generó obviamente mucha solidaridad, mucha gente que se acercó a la familia para querer ayudar. Sí, la verdad que en esta semana la gente que colaboró con ropa, cosas para la casa fue mucha, y que ya en un momento dijimos que no donen más porque ya era mucha lo que se había juntado. Lo que sí que colaboró mucha gente, igual han donado cosas para materiales de construcción, han donado mucha gente. Este fin de semana hicimos un festival gracias a los hermanos Acuña que nos prestaron el campo. Se pudo organizar un festival con destrezas y baile. Muchos grupos musicales hubieron, no voy a recordar los nombres ahora, pero se le agradece mucho a ellos y fue muy lindo la gente porque la entrada fue a la gorra y se juntó mucha plata fue una buena recaudación, mucha gente donó y vino bastante gente, gracias a Dios vino bastante gente y se pudo recaudar bastante. Esperábamos la respuesta y teníamos miedo también porque fue todo tan rápido que no sabíamos si iba a venir mucha gente porque habían otras fiestas muy importantes en la zona y no sabíamos si iba a venir tanta gente, pero gracias a Dios vino bastante gente. Yo calculo que cerca de 500 personas hubieron seguros, pero se le agradece mucho a la gente, a todos. Ahora nos queda ya empezar a comprar los materiales antes que suba exageradamente el costo, y ya empezar a construir, porque
ya casi está todo, faltan las compras nomás a hacer ahora. Tenemos re poco tiempo, calcularle que en abril ya tiene que estar casi levantado porque empiezan los fríos y ya no hay tiempo de construir nada. Por lo menos que esté levantada y después ir a terminar de a poco, pero ya en abril tiene que estar levantada la casa ya. Su mamá, y bueno, los nietos de ellas, ¿cómo están? Los nietos bien, mi mamá por ahí la agarra como que decae y vuelve a acoso porque ha tenido pérdidas grandes, hemos tenido la pérdida grande de mi papá hace 6 meses, así que como que mi mamá está ahí que por ahí reacciona y no reacciona, pero está dentro de todo está bien contenida por todos. ¿Sintieron el cariño, ¿no?, de la gente? Sí, muchísimo, muchísimo. El cariño de la gente es mucho y creo que más de uno lo hizo porque conocía mucho a mi papá, que era muy conocido. Yo creo que más de uno colaboró con esa, aparte de que conoce mucho a los chicos que tocan en un grupo de música y eso ayudó mucho. Creo que la vida te recompensa, la gente te recompensa todo lo que uno hace en la vida, ¿no? Creo que es así. ¿Hay algo que esté necesitando hoy por hoy? Creo que primero tendríamos que hacer las cuentas, comprar y después ver qué es lo que nos hace falta. Creo que por ahora ya es demasiado pedir más de lo que ya nos dieron. Es como sería aprovecharse la gente. Entonces creo que hay que esperar, comprar, ver hasta dónde se llega y ahí veremos si hace falta alguna otra cosa, algo, sí. Bueno, Marta, no sé si hay algo más que quiera decirnos o por lo menos quizás transmitirle a la comunidad. En realidad es agradecer. Es lo único que me queda, es agradecer de parte de mi mamá, de mi sobrino, de toda mi familia, es agradecerle muchísimo a la gente, porque sin la gente creo que esto no se podría haber hecho. Se nos hubiese hecho muy difícil volver a construir la casa de mi mamá. Este lunes por la mañana se desarrolló la única jornada de inscripción 2022 del nuevo modelo de educación en la Escuela de Integración Laboral, con una gran cantidad de personas que se acercaron allí al sitio. Fernando Fernández Herrero, director de la Fábrica del Futuro, manifestó con gran alegría que han doblado las inscripciones en los talleres. Los mismos ya fueron agrupados y a partir de mañana darán comienzo para llegar al mes de marzo con el 100% de los alumnos. Bueno, muy contentos, único día, única hora pusimos, porque sabíamos que iba a explotar y realmente pasó. A las 10 de la mañana acá no se podía entrar, que es la hora que pusimos, porque estamos tratando de definir cuál es la ola, digamos, que tenemos que atajar, ¿no? Entonces pusimos este día de inscripción. Pasó lo que esperábamos, se llenó de gente anotándose, desbordaron casi todos los talleres, hay 2 o 3 que todavía les queda algún lugarcito, pero en todos los talleres hay casi el doble de gente de lo que esperábamos originalmente. Así que muy contento porque es el primer ciclo lectivo de la nueva escuela de integración laboral que tiene la provincia de Río Negro y que está en Bariloche. Mira, la lectura es un poco la que venimos tratando de instalar como discusión social, que es que tenemos que poner a los chicos como prioridad. Nosotros, me pasa mucho que los talleristas me vienen a decir, bueno, ¿y qué horario vamos a hacer? Resuelvan ustedes con los chicos. ¿Qué días para este taller, qué día para el otro? Resuelvan ustedes con los chicos. Que la mayoría de chicos opinen qué horario les conviene, qué horario les viene bien, qué horario les gustaría, cuál es la temática dentro de lo que quieren ver que les interesa más. Cambiar en serio la prioridad en la educación y trasladarlo de lo que tenemos ahora a un sistema que haga eje en la prioridad de los chicos en serio, no por los intereses de alguien que lo definió hace 200 años, no por los intereses de alguien que tiene un poder momentáneo en una oficina en una capital del país hace 30 años atrás, no por el interés de un docente que lo acomoda según su cargo, no por el interés de un directivo que tiene una idea política y tiene que llevarla adelante y por ahí usa la estructura de la educación, sino la educación es de los chicos. Los cargos son de los chicos, el espacio es de los chicos, de hecho lo construyeron ellos, las herramientas son de los chicos y entonces la decisión sobre todo tiene que salir de ellos. La única condición que nosotros le ponemos acá es que cada decisión sea pensando en el bien común de todos, ¿no? Que no hay proyecto personal o de interés personal. Por ejemplo, una de las cosas que nos costó es que hicimos una primer tanda de inscripciones para los que ya estaban a partir de las 9:30 de la mañana y a las 10 venían los nuevos.
Entonces decíamos, ¿quiénes que estaban el año pasado continúan y después sumamos a los nuevos? Y había por ahí algunos que trajeron algún familiar o algún amigo a las 9:30. No, pensemos en el interés colectivo. Las reglas son para todos y los que están más en situación de poder, de conocer la información, son los que más tienen que cumplirlas. Así que bueno, muy contento, porque es una propuesta que viene calando fuerte. Hoy charlaba con una persona y decíamos, desde hace 4 años, cada año nos duplicamos. Es duplicación una vez por año. El año pasado terminamos con, no sé, 180, 190 chicos y creo que este año vamos a estar cerca de los 400. Así que contento porque los chicos vienen solos, en definitiva. Largamos una sola convocatoria el jueves pasado para una sola fecha, para un solo horario y se llenó. Pero el espacio físico, el metro cuadrado cubierto para la actividad con prioridad puesta en los jóvenes, es lo que está en la superficie, es lo fácil de ver. Lo difícil es ver esto que estoy diciendo de el espacio simbólico, ¿no? El espacio moral, el espacio político, el espacio ideológico, el espacio filosófico de los jóvenes. Eso es lo que está, ese metro cuadrado es lo que está faltando en este momento. Hoy ya se juntaron los grupos que se habían inscrito en cada taller y están organizando horarios, fechas, pero mañana ya va a haber grupos que van a empezar. Nosotros en realidad arrancamos el 15 de enero a trabajar, preparando el espacio, siguiendo haciendo obras, ampliando. Y ahora viene ya el volumen de chicos. A partir de las próximas 2 semanas se van a ir sumando chicos y talleres y calculamos que tendríamos que llegar a principios de marzo ya con la totalidad de los chicos. Fley Pulamuen, vamos a ir a una breve pausa aquí en Muley Zungu. Ya regresamos con más información, más novedades. Inicio de espacio publicitario. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Si parando en casa, ayudamos al medio ambiente y pensamos en el futuro. Tentar al futuro con el corazón. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso aquí en el informativo de Walkington TV, en el segundo bloque, compartiendo más información. Pablo Figueroa, secretario gremial de UTA Bariloche, comentó lo acontecido en la línea 50, donde uno de los choferes de la empresa Mibus fue agredido físicamente de forma violenta. En este sentido, el gremio se reunió con el Ministerio de Seguridad de la Policía de Río Negro y de la Municipalidad. Uno de los acuerdos es que habrá efectivos policiales en las cabeceras de las líneas. Con relación al estado de salud del chofer agredido, Figueroa indicó que fue derivado a un sanatorio local donde fue evaluado y próximamente estará siendo estudiado para determinar el carácter de las lesiones. Luego de los hechos de público conocimiento, donde fue agredido un compañero de la empresa Mibus que realizaba la línea 50, nosotros nos pusimos inmediatamente en contacto con municipalidad, policía y gente de fiscalía, así que de provincia también, así que bueno, nosotros solicitamos que se lleve a cabo esta reunión en el día de la fecha para buscar una salida rápida para llevar seguridad al trabajador.
Así que bueno, en el día de hoy luego de esta reunión hemos conseguido el compromiso de la policía de Río Negro de reforzar la seguridad en estos lugares por ahí más conflictivos que tenemos en las cabeceras. Así que bueno, esto sería el principio, ¿no? o parte de la solución, y que luego seguiremos evaluando en futuras reuniones que vamos a llevar a cabo, ¿no? Por el momento lo que se va a hacer es personal abocado en las cabeceras de línea. Esto ya se pudo ver a partir del fin de semana, donde ya hubieron efectivos policiales realizando recorridas en estas cabeceras. Uno viendo las imágenes de la agresión, si el chofer hubiera reaccionado, hubiera sido peor la situación, hasta trágico, ¿no? Sí, bueno, la verdad que... El nivel de agresión, ¿no? Sí, la verdad que el trabajador en ningún momento perdió la calma, así que bueno, esto es de resaltar. Y bueno, esto también permitió que no pasara a mayores, ¿no? Y que bueno, la agresión haya terminado en esto sin sacarle la violencia con lo que sucedió esto, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que el trabajador manejó la situación de una manera admirable, así que bueno, esto nosotros creemos que fue importante porque se terminó ahí y no pasó a mayores, ¿no? Bueno, el estado de salud del chofer, ¿cuál es actualmente? Bueno, desde el primer momento que ocurrió la agresión, nosotros acompañamos al trabajador a la guardia de un hospital privado, de un sanatorio privado de la ciudad, donde fue evaluado, se les realizaron placas y luego fue derivado a un traumatólogo. En este momento está siendo evaluado para ver si solamente fueron golpes o si tuvo alguna lesión ósea, ¿no? Por lo que tenemos entendido, se encuentra trabajando Fiscalía con las cámaras que presentó la empresa, con las cámaras de grabación que tienen las unidades, así que bueno, creemos que es inminente individualizar la persona que agredió al chofer, ¿no? Pablo, uno entiende que esta situación fue la gota que rebasó el vaso, ¿no? Sí, bueno, esto en realidad constantemente el chofer es sometido a este tipo de agresiones. Por ahí muchas veces no se dan a conocer porque por ahí son agresiones verbales o amenazas verbales, pero sí, la verdad que ya hace rato que venimos con esta situación, por lo cual nosotros solicitamos que se dé una solución inmediata, ¿no? La verdad que nos vamos muy conformes con la reunión que se llevó a cabo. Agradecemos la presencia que tuvimos de todos los referentes policiales de la ciudad, así como también de la Regional Tercera. Bueno, nuestra idea de esto es que se siga trabajando. Ya hay comprometida una reunión que todavía no sabemos cuándo para seguir abordando esta situación, ¿no? A raíz de la obra que se realiza en inmediaciones de la universidad, en donde construyen un polideportivo de importantes características, es que la UNCO Bariloche trabajará en conjunto con la municipalidad y con el ente Jardín Botánico para mejorar el aspecto general del lugar. En este sentido, se trabajará en la puesta a punto del camino que separa el polideportivo con la universidad y el estacionamiento, lo cual permitirá mayor acceso una vez inaugurado el espacio central y tener una continuidad. Explico un poco el tema. En un par de meses el gimnasio del club, que está siendo construido con fondos de la provincia de Río Negro, será inaugurado, comenzará a funcionar. Este gimnasio se encuentra más o menos a 200 metros de nuestra sede central y la conexión se da a través de terrenos del municipio del ente Jardín Botánico. Como el ente está trabajando en un proyecto de mejora general del área y nosotros queremos que esta conectividad juegue en ese sentido, dar continuidad a lo que hay entre las partes del Jardín Botánico, pensamos junto con el municipio y la provincia pensar en esto, en mejoramiento general del área y una funcionalización, porque además cuando el gimnasio funcione, cuando haya eventos, va a haber un requerimiento importante de estacionamientos. Y en ese sentido hay que ordenar mucho aquí, nuestra playa, estacionamiento, el sector que podría afectarse a estacionamiento entre el gimnasio y la
y la universidad, y por otro lado una circulación general que tiene que ver con el municipio, el colectivo que viene aquí a nuestra sede y la integración con el barrio. No hay fecha para las obras, empezamos a trabajar en una agenda. Sí, la provincia de Río Negro está avanzando en la terminación de las obras del gimnasio y la gobernadora había comentado y comprometido fondos también para hacer una funcionalización de la conexión, para que el jardín botánico, el gimnasio y el predio del centro regional, que además es vecino de la otra parte del jardín botánico, sean una continuidad, digamos, y que los vecinos y vecinas puedan venir, usar lo que sirve como paseo, acceder al gimnasio cuando nosotros pongamos en funcionamiento horas para uso comunitario y demás. La idea es que haya mayor iluminación, que sea seguro para poder ir y venir. El gimnasio se plantea que trabaje, que esté abierto durante gran parte del día, con lo cual va a haber circulación de gente, con lo cual es necesario esto de la seguridad y también que haya una funcionalidad. Nosotros la preocupación que tenemos es no complicarle al barrio o al municipio la vida con el tema de la inauguración del gimnasio. También se va a inaugurar sobre Pasaje Gutiérrez en breve el edificio del INIBIOMA, el Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente, que pertenece a CONICET, pero está en terreno de la universidad, y también, como está sobre la calle Pasaje Gutiérrez, la afluencia de gente a ese lugar y el estacionamiento también va a estar... hay que atenderlo porque se trata de un número importante de personas que van a estar circulando por ahí. Desde este miércoles 16 de febrero al domingo 20 se podrá disfrutar la 6ª edición del Festival Holgorio Bariloche, destinado a potenciar el desarrollo de propuestas de humor y del escenario local. Su directora, Silvia Jerez Isay, comentó que este tipo de festival potencian la economía creativa y permiten que se genere un circuito de intercambios. Este año se podrá disfrutar de 16 funciones en sala y en plazas con elencos locales y provenientes de Córdoba, Buenos Aires, Plotier, Neuquén y San Martín de los Andes. Todas las funciones serán a la gorra. Las reservas se pueden hacer a través de las redes sociales. Bueno, yo soy la directora artística, que es la que coordina un poco digamos, cómo se componen las obras que se presentan y las actividades que se presentan, y soy la productora ejecutiva, es decir, que coordino todo el equipo que hace posible que se puedan dar las funciones, que los elencos coman, duerman, estén bien atendidos y todo eso, así que me divierto un poquito. En realidad el festival surge como una forma de potenciar el desarrollo de propuestas de humor y también de acompañar lo que es el desarrollo del escenario local, no solo con producción de obras, que obviamente nos encantan tener siempre en la cartelería, saludamos a los amigos por ahí, nos encanta tener obras de Bariloche, sino también una cosa que aparece como un tema interesante es que Bariloche empieza a ser un lugar reconocido para poder hacer funciones de otros lugares que vienen. Entonces esto también potencia lo que nosotros llamamos la economía creativa, ¿no? Esta posibilidad de poder generar circuitos de intercambio, ¿no? Que artistas nuestros vayan a otros festivales, de aquellos que han venido a participar de los nuestros, así que en eso estamos trabajando ya desde la edición número 1, allá en el 2017, estamos en el 2022, 6ª edición. El festival va a ser desde el miércoles 16 de febrero al domingo 20. Tenemos 16 funciones, o sea que van a tener para divertirse y para elegir. Hay funciones en salas, hay funciones en plazas. Estamos en Colonia Suiza, el barrio Jamaica, en la plaza, en la conocida Plaza del Impi, que en realidad se llama Los Orzales, en MoMA Multiespacio, en Espacio Arte. Y hay elencos que vienen invitados de Córdoba, de Buenos Aires, de Plotier, de Neuquén, San Martín de los Andes, y hay elencos obviamente locales, así que una cartelera para toda la familia, para todas las edades, además tipos de humor muy distintos, ¿no? Porque tenemos desde el humor cirquero, inaugura el festival 2 grupos que vienen de Neuquén con la estructura tradicional de circo de plaza, abierto a toda la familia, y también tenemos propuestas como por ejemplo El Error, que tiene un humor distinto, ¿no? Es un humor de avanzada edad en el sentido de que nos vamos al futuro con una puesta en escena muy exótica, muy interesante para ver. Así que tenemos una cartelera muy variada
mirada. Obviamente pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales, pero la invitación es a que disfruten, a que vengan. Todas las funciones son a la gorra, porque lo que queremos es que la gente se acerque a disfrutar lo que es el hecho artístico y sobre todo instancias de humor. Así que eso de no tengo plata no va. Y si no tienen tiempo pueden elegir, porque todas las obras tienen 2 funciones, así que no se las pueden perder. Nosotros siempre decimos que el humor nos permite como comprender mejor la realidad del mundo que tenemos. Y de hecho, si pensamos, por ejemplo, viene el elenco del Bolsón con una obra que se llama Familiares, que desde lo payasístico, de lo clownesco, trabaja los conflictos. No sé si alguna vez viste que algunas familias tienen conflictos, ¿viste? Entonces, bueno, desde ahí van a traer esta propuesta muy divertida. También aparece obras como Pim Pam Pum, que atraviesa las problemáticas que presenta la gente y cómo se trabaja a través de la improvisación, cuestiones de humor. Así que cada obra tiene como una forma de acercarse a cómo entender mejor la realidad desde un lugar mucho más amable, podríamos decir, ¿no? Nosotros siempre decimos que el espíritu jolgorioso lo que despierta es esta idea de cómo transformar el mundo desde una mirada mucho más divertida. ¿Qué es lo que está previsto para esta primera jornada que se inicia este miércoles? Empezamos a las 10 de la mañana en la Biblioteca Aimé Painé, Biblioteca Popular Aimé Painé, con un taller de introducción a la caricatura con el maestro Luis Xinca, que es un maestro que tiene mucha experiencia en el tema. Es también un taller a la gorra, así que vengan a disfrutar, aprovechen que hay alguien que sabe un montón de eso para poder disfrutarlo. Todavía quedan algunos cupos, no son muchos porque viste que con el tema de los protocolos de cuidado estamos teniendo ese cuidado de poder tener la cantidad de gente que pueda estar. Y después a la tarde, a las 5 de la tarde, en el Conventillo, en Colonia Suiza, inauguran la función. El grupo de Dúo de Dos Circo, que es una familia cirquera, son 4 integrantes, padre, madre y las 2 hijas, muy divertidas para toda la familia, y le va a seguir también destellos con la obra Carrusel, que viene de San Martín de los Andes. Así que empezamos con todo, así pum para arriba, un montón de propuestas, todas las que son funciones en salas. Es interesante contar que a través de Alternativa Teatral Jolgorio Bariloche pueden hacer la reserva, porque con este tema de que nos estamos cuidando queremos que obviamente esté la gente que pueda participar sin que ponga en riesgo el tema de la salud. Jolgorio Bariloche, estamos en Instagram y en Facebook con el mismo nombre, nos van a encontrar, así que ahí van a tener toda la información disponible. De hecho pueden ver los videos, ahí estamos preguntando qué te hace reír. Si tienen ganas de compartirnos ideas, contenidos o algún escrito, inclusive un video, se animan, bienvenido sea, los publicamos. ¿Qué nos hace reír? Eso es lo que estamos preguntando este año, a ver cómo podemos encontrar inspiración. Pensá que hace 6 meses que venimos trabajando para que se puedan dar estas 16 funciones y este taller y estos eventos. Entonces la expectativa es que la gente venga y lo disfrute. Eso es lo que queremos, que la gente se acerque, que lo disfrute, que pueda realmente ver lo que es la producción. Son todos espectáculos de una altísima calidad en esta edición. La verdad que estamos muy contentos en ese sentido, que encontramos gente que se va comprometiendo con este espíritu que nosotros queremos mostrar, que se puede hacer humor con mucho respeto hacia las personas y con una mirada muy interesante sobre el mundo, atravesada por estas instancias de diferentes maneras, ¿no?, de comprender el humor. Así que la idea es que vengan, disfruten y, como siempre decimos, que la risa les acompañe, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre queremos. Edgar Actis, delegado de ATE seccional Bariloche y médico pediatra del Hospital Zonal Ramón Carrillo, dio cuenta de la situación que viven en el sector de la salud. Manifestó que con más de 2 años de pandemia, el agotamiento y el cansancio se hace notar, y que aún no han conseguido que el gobierno provincial les dé una respuesta favorable a sus necesidades. Resaltó que esperan que el próximo 22 de febrero que la provincia haga una oferta acorde a las necesidades del trabajador de la salud y se reconozcan ciertos aspectos que vienen solicitando hace meses, como ser la recomposición salarial, la quita del impuesto a las ganancias y que reconozcan el doble los años trabajados. La situación de los trabajadores de la salud es por todos conocida, de agotamiento, de cansancio, porque bueno, después de más de 2 años de pandemia, donde bueno, hemos tenido que disponernos a cumplir obviamente nuestras tareas, pero bueno, a un nivel de exigencia muy alto. Creo que lo hemos hecho con absoluta responsabilidad y dignidad, como cualquier trabajador de la salud que trabaja en este hospital, en los centros de salud, pero lamentablemente tenemos que decir que la respuesta desde el gobierno provincial para dar respuesta a nuestras necesidades, nuestros planteos, no ha sido correspondida, ¿no? Los aumentos salariales hoy por hoy
la mayoría de los trabajadores percibimos salarios que están por debajo de lo que se necesita para vivir. Vivimos en una ciudad donde el costo de vida es muy alto y la verdad es que los aumentos salariales que se han obtenido, que se han ido otorgando, no han logrado alcanzar a la inflación. Y hoy lo que se escucha en los pasillos, lo que hablamos con los compañeros, las compañeras, es que nosotros para poder mínimamente llegar a fin de mes, esa expensa de tener que hacer guardias, tenés que hacer horas extras y la verdad que la situación de cansancio y agotamiento cada vez es mayor. Además de eso, bueno, las promesas de la ley de insalubridad, eso sigue todavía sin resolverse, entonces los trabajadores nos vemos en las últimas etapas de nuestra tarea, nuestro trabajo, teniendo que mantener las horas extras, teniendo que mantener las guardias, y bueno, la verdad es que la situación agota. Bueno, y a su vez hay sectores de trabajadores que se nos descuenta el impuesto a las ganancias. Entonces uno dice, bueno, estamos obligados porque es nuestra tarea, es nuestra función, cumplir con todo lo que implica la demanda laboral, y por otro lado nos descuentan impuesto a las ganancias. Entonces lo que pedimos es eso, concretamente pedimos que el aumento salarial se aproxime al costo de una canasta familiar total. Que ningún trabajador esté obligado a tener que depender de horas extras y de guardias para poder llegar mínimamente a fin de mes, a pagar un alquiler o comer. La verdad es que nosotros vemos que en la provincia entra plata, entra un montón de recursos, y la verdad que vemos que no se destina para la mejora del salario de los trabajadores. Creemos que en esta oportunidad, el 22 de febrero, el gobierno recapacite sobre esto y pueda realmente hacer una oferta salarial que satisfaga la demanda que tenemos los trabajadores de la salud y el resto de los trabajadores, porque acá en esta jornada, como decía Úrsula, estamos también del resto de los sectores. Vamos a ver el jueves en la asamblea que se convoque acá en el hospital, bueno, el pliego de reivindicaciones, que obviamente no es solamente la cuestión salarial, es la eliminación del impuesto de las ganancias, es el tema de que se nos reconozca doble los años trabajados para poder jubilar antes. No podemos los trabajadores de la salud jubilarnos a los 65 años y tener que seguir haciendo 16 horas, una jornada de trabajo o horas extra, o una guardia. La verdad que es inhumano. Un reclamo sentido por este sector, pero también por el resto de los sectores, por el reconocimiento que tiene la sociedad hacia todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, porque eso, bueno, está absolutamente demostrado y reconocido. Pero bueno, esto es un inicio que esperemos que además, haya una respuesta favorable en el 18, que es la reunión con el gabinete, con el resto de los ministros para atender todas las demandas que tienen el conjunto de los trabajadores, y también en la reunión del 22, donde se discuta la nueva pauta salarial, y que realmente podamos los trabajadores, yo hablo en nombre de los trabajadores de la salud, que podamos los trabajadores de la salud realmente vivir dignamente con el salario que percibimos producto de nuestro trabajo. Nos vamos a ir a una breve pausa. No se vaya, quédese allí que ya regresamos con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Estamos viendo el resultado de la recuperación de un sueño. Hace ya casi 30 años se colocaron los cimientos para lo que en ese entonces se proyectaba como un nuevo gimnasio, aquí en el corazón del barrio Alborada. Pero no fue el momento y quedó abandonado por 3 décadas. Cuando comenzamos nuestra primera gestión, nos propusimos ampliar la infraestructura deportiva de Bariloche, recuperar lo que hay y sobre esto construir más y mejor, pero con una nueva mirada más integral, lo deportivo, pero también lo social y lo cultural. Hoy cumplimos con el sueño de muchos. Nuestro país es conocido por sus 4 climas, sus paisajes y recursos naturales, pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas
y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Los mapuches somos ecologistas desde antes que exista la ecología. Siempre nos preocupamos y denunciamos la tala ilegal y los basureros a cielo abierto. Nuestras comunidades habitan estas tierras desde antes que se fundara Bariloche. Los mapuches no vivimos de la tierra, sino que somos parte de ella. Esperamos ser consultados por el gobierno provincial y municipal en los proyectos que nos afectan directamente. Así lo marcan la Constitución y los tratados internacionales. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí en el último bloque del informativo a raíz de diferentes episodios de violencia que se vienen dando en unidades del transporte urbano de pasajeros. El ministro de Seguridad de la provincia convocó a una reunión para tratar de evitar situaciones futuras. Participaron de la convocatoria representantes de MIBUS, trabajadores de UTA, el segundo jefe de la Regional Tercera y los jefes de cada unidad de la ciudad. También estuvieron presentes representantes del gobierno de la provincia y municipio. Es así que se llegó al acuerdo de que habrá mayor presencia policial en los recorridos que haga cada línea y a su vez se presentó la propuesta de cambios de recorridos de cabecera. Estuvimos todos reunidos en virtud de las situaciones que ya resultan de público y notorio. Estuvo el segundo jefe de regional y todos los jefes de las unidades de Bariloche, porque entendemos que no es un problema de una sola línea o de un sector, sino que atañe a todo lo que es el recorrido del transporte urbano de pasajeros de Bariloche. Presencia de la municipalidad, presencia también de UTA y presencia también de la parte empresarial. Se excusó de no poder asistir el Ministerio Público Fiscal, el doctor Martín Lozada, porque tenía compromisos ya previos asumidos, pero igual está interiorizado en el tema y vamos a seguir de hecho trabajando también con el Ministerio, o sea, vamos a estar involucrados todos los sectores posibles para empezar a intervenir en estas situaciones, ¿no? La idea, bueno, se consensuó, la policía ya estableció y el jefe de regional, el segundo jefe regional, la orden para que se empiecen a ver mayores presencias policiales en ciertos recorridos que planteó el delegado de UTA. Y bueno, se plantearon otras cuestiones de trabajo a futuro para empezar a colaborar y hacer que merme estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las propuestas, bueno, los colectivos cuentan con cámaras instaladas, lo cual uno de los representantes de la empresa estableció que también tenían la posibilidad de ser online. Ver esa posibilidad también de que ante un hecho en un colectivo se pueda comunicar inmediatamente a la policía o al 911, bueno, recorridos o cambios de cabeceras para evitar también estas situaciones. Yo hoy le estaba diciendo, y capaz que aparte de tus compañeros, de tus colegas, también pedirle a la comunidad que estamos todos saliendo de una situación de pandemia, de encierro, de un malestar que nos afectó a todos, también pedir a la ciudadanía bajar un poco los decibeles, ¿no? Empezar también a ser un poquito más comprensivo con el vecino, con la vecina, porque tampoco, si no, vamos a llegar a situaciones que pueden llegar a extremos muy graves, que es lo que estamos evitando con estas reuniones, ¿no? La reunión, de hecho, también fue generada por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Río Negro. Esta reunión está claramente encausada también en una orden de la ministra, de la doctora Betiana Minor, obviamente de Gobernación. Y la idea es eso, tomar el toro por las astas con todos los intervinientes, ¿no? Con todas las partes de Bariloche, en conjunto con la municipalidad, en conjunto con el Ministerio Público, en conjunto con el gremio y en conjunto también con la parte empresarial. Obviamente la policía que está dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia, ¿no? Por eso es que vinieron todos. Hoy estuvo todo el personal, todos los jefes de unidades de Bariloche.
No hay fecha a concluir, o sea, se va a hacer un trabajo hasta tanto, siempre y cuando se vea que sigue estas situaciones, va a estar la policía presente. Pero por eso reitero que no solamente van a quedar no es solamente esta solución, sino que estamos buscando otras soluciones también de fondo, con la presencia de todos los sectores que nombré recién. Ante situaciones como esta, bueno, primero lo que decía, la empatía. Hay que tratar de ser un poco más empático con el que tenemos al lado, con la persona que tenemos al lado, pero ante las situaciones estas, la gente tiene que saber que se puede comunicar con el 911 de la provincia, que directamente se comunican después con cada unidad, sino también, bueno, los teléfonos de cada unidad, de la comisaría, su comisaría, pero básicamente, y lo que tiene atención inmediata es el 911 de la provincia. Vamos a organizar otra reunión más para empezar también a seguir el avance de los trabajos que arrancamos y también para que contar con la presencia del Ministerio, que hoy no pudo estar, porque le interesa también a estos sectores el poder hablar directamente con el doctor Lozada o con la doctora Sendón, así que sí va a haber una segunda reunión que todavía no se definió fecha. Comenzó la quinta edición de la exposición de microemprendedores locales denominada Uniendo Tramas en el SCUM, ubicado en calle Villegas y Moreno. Se trata de una edición especial de carnaval en donde más de 50 expositores ofrecen sus productos con importantes descuentos todos los días. Podrán concurrir al lugar hasta el 1 de marzo en horario de 10 a 20 horas. Estamos acá celebrando nuestra 15ª edición de Uniendo Tramas. Más de 50 productores textiles locales con diseños propios, identidad en las cosas que hacen y todo hecho a mano. Así que los estamos esperando para celebrar esta edición con el motivo del carnaval. Y por tal motivo tenemos 15% de descuento por día en productores puntuales, ¿no? Hay de todo para compartir. Al ser más de 50 productores textiles, seleccionamos aproximadamente tres proyectos textiles que ofrecen descuento y así todos los días de esta edición tener descuentos. Tenemos mucha diversidad, tenemos ropa para niños, tenemos ropa para adultos, para mujer, tenemos ropa interior, mallas, hay accesorios también, hay delantales, juguetes. Es un mundo, es hermoso lo que hace mucha gente con mucho amor y dedicación y sacando adelante a su familia de esa manera. Ese dinero vuelve a Bariloche y le da impulso a muchos proyectos que vienen creciendo desde cero y siempre con una propuesta creativa y buscando identidad en lo que hacen. Hablarnos acerca de tu proyecto, qué tipo de trabajos realizan y con qué están participando en esta exposición. Bien, Criacuervos es un proyecto de textil que ahora está enfocado en hacer delantales para trabajos diversos, ¿no? Con telas resistentes, se puede hacer para artistas, para alfarería, para jardinería, y lo importante es que tiene diseños únicos en silografía, que es mi oficio, que soy artista plástico y me dedico al grabado de la silografía. Esa es la impronta de mi concepto y ahora también estoy haciendo mochilas y bolsos con esa identidad. Quizás más detalles sobre el proyecto te pueden encontrar aquí y obviamente pueden hablar con vos. Sí, me pueden encontrar aquí o me pueden encontrar en las redes, en Instagram o en Facebook como Criacuervos CC. Uniendo Tramas Carnaval, celebrando nuestra 15ª edición. Están invitados a ver la diversidad y creatividad de productores textiles locales. ¿El horario de atención aquí en el SCUM? Es corrido de 10 a 20 horas para que se pueda acercar, levantar, probarse y bueno, llevarse una buena impresión del diseño local que sigue creciendo. La Asociación de Recicladores Bariloche realizó una nueva jornada de recuperación de material reciclado en el centro cívico. En el lugar estuvieron presentes integrantes del grupo de promotores ambientales que son los encargados de brindar charlas promoviendo el trabajo de la ARB y la importancia de reciclar en origen. Son muchos los vecinos que se acercan con material para que luego allí en la asociación completen el trabajo separándolos y generando los fardos.
Nosotros vamos a estar recuperando el primer martes de cada mes, todos los meses, y más que nada nosotros nos encargamos de promocionar, de promover el trabajo que hace la ARB. Damos charlas y pusimos muchos puntos verdes para ayudar a la ARB y a Bariloche en general. Estamos recuperando muchos tipos de materiales, hasta vidrio estamos recuperando, pero lo que más se recupera son los cartones, los plásticos y el Tetra Pak. Nuestro grupo comenzó hace más o menos 6 meses, gracias a los trabajadores de la ARB que nos ayudaron mucho para poder empezar. Y a otras organizaciones que igual nos ayudaron muchísimo. En el grupo empezamos siendo muchos más, pero actualmente quedamos unos 20 más o menos, porque otros se fueron bajando por distintas situaciones. Bueno, la experiencia hasta el momento... Muy buena, se siente muy bien poder ayudar al medio ambiente y a la ciudad en general. A mí me gusta mucho este trabajo y espero poder seguir ayudando. El trabajo empezó hace mucho más tiempo de que estamos nosotros, pero nuestro grupo empezó hace poco y como ya te digo, no solo hacemos estas jornadas de recuperación los martes de cada mes, el primer martes de cada mes, sino que también vamos a dar charlas a distintas instituciones y lugares para poder ayudar en general. ¿Qué es lo importante que la gente debe saber acerca de el cuidado, la protección o el respeto hacia la naturaleza o el medio ambiente? Lo más importante es saber reciclar en casa, el reciclaje en origen. Hay que saber separar porque es lo más importante para poder reducir muchísima basura que se va desperdiciada, porque ya no es material, es basura cuando se mancha. Y eso afecta a la ciudad porque somos una ciudad turística y me parece que esté todo feo no es la mejor situación para la ciudad. Dylan, vemos que viene gente y les trae ya material. Vecinos de Bariloche están atentos a estas jornadas para acercar los materiales que ustedes recuperan. Sí, muchos vecinos nos están ayudando todo el tiempo, porque no solo hacemos en el centro cívico, sino en los kilómetros, en el kilómetro 8, casi siempre hacemos, pero hoy fue la excepción. Y muchísimos vecinos nos ayudan trayendo materiales que son más fáciles de reciclar para la ARB. También vemos que venden bolsas de residuos. Sí, vendemos bolsas de residuos para casa y también para grandes empresas y grandes generadores de residuos. Son precios muy baratos y cada vez que hacemos una jornada de recuperación siempre llevamos bolsas para vender para la gente que se quiera acercar a comprar. Finalizada la jornada de recuperación, ¿qué hacen con todo este material? Ese material va a la cinta donde los trabajadores de la ARB la separan, las vuelven en fardos y más que nada las venden para hacer casas de plástico. Hay mucho de eso. Y el vidrio todavía hay que ver qué hacer porque sobra mucho. El tema del cuidado de la naturaleza y lo ambiental es algo que debemos aprender o estar, digamos, incorporando todos los días, ¿no? Sí, me parece que es lo más importante y más para nuestra ciudad, que es hermosa, ¿no? No podemos dejar que se magnifique toda la basura, pues es lo más importante para nuestra ciudad, que es hermosa. Bueno, ¿un mensaje para los jóvenes? Reciclen en su casa, hagan compost, todo lo posible para ayudar al medio ambiente. Feley Compuché, nos vamos a las farmacias de turno que corresponden a este día martes 15 de febrero. Farmacia Surmendi en Moreno 730, Acuario en Juan Manuel de Rosas 498 y Farmacia 9 de Julio 2 en Gallardo 1031, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este día martes 15 de febrero. Azurmendi en Moreno 730, Acuario en Juan Manuel de Rosas 498 y 9 de Julio 2 en Gallardo 1031. De esta manera damos por finalizado el informativo de aquí de Walkington TV, donde hay novedad, donde hay noticias. Ahora los vamos a dejar en la programación de nuestro canal. Nuestro encuentro será mañana a partir de las 13 horas. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Compuché, Compuñañas, Capeu Cayal.